Ya. Marcos 14:9. De cierto les digo que donde quiera que estas buenas noticias se proclamen en el mundo, lo que ella ha hecho será dicho en memoria de ella. O sea, va a ser famosa en el mundo entero se va a enterar que hubo una mujer súper dulce y tierna que rompió el perfume más caro y se lo echó en la cabeza al Señor. Que eso significa, te amo, Señor, te adoro. ¿Ya? Judas ofrece entregar a Yeshua. Entonces Judas de Queriot, Judas de Iscariote, que era uno de los 12, fue a los principales Coanim, a los principales sacerdotes, para traicionar a Yeshua y entregárselos. Ellos se complacieron al oír esto y le ofrecieron dinero. Y él comenzó a buscar una buena oportunidad para traicionarle. Institución de la cena del Señor. Aquí va la última cena. Antes del primer día de Matzah, o sea, ya faltaba un día para que Dios muriera, para que Yeshua muriera, no Dios porque Dios nunca muere, sino Yeshua hombre. Antes del primer día de Matzah, cuando sacrificaban los corderos para Pesaj, los Talmidim, los discípulos de Yeshua, le preguntaron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar tu seder? Ya les he dicho cuál es el seder. En el seder es una bandeja de plata, puede ser, si usted no tiene de plata, puede ser de aluminio, puede ser de porcelana, y en la bandeja usted pone ¿cómo se llama la manzana con miel? Jaroset. El jaroset. Raya la manzana y le pone miel. Eso pone en la bandeja de plata. También el perejil picado, porque eso representa las hierbas amargas, porque a Yeshua le dieron hiel. También lleva, ¿qué más lleva? Los judíos ponen un huevo duro, pero nosotros no. ¿Qué más? Algunas otras cosas más. ¿Ya? Él mandó a 2 de sus discípulos con estas instrucciones. Vayan y entren en la ciudad y un hombre que lleva un cántaro de agua se encontrará con ustedes. Síganle. Mire las señales. Un hombre que lleva un cántaro de agua se encontrará con ustedes. Síganle. Mire esas señales. Y en la casa que entre le dicen que el rabí dice, ¿dónde está la habitación de huéspedes para mí? ¿Dónde voy a comer la cena de Pesaj con mis talmidim, con mis discípulos? Él les mostrará una habitación grande en la segunda planta, amueblada y lista. Hagan las preparaciones allí. Los talmidim, los discípulos, vinieron a la ciudad y encontraron las cosas tal como él les había dicho. O sea, lo encontraron al hombre con el cántaro con agua, tal como les había dicho, y prepararon el seder. El seder se lo pone en la mesa, está el banquete del Pesaj, ¿no? En el banquete usted puede hacer pavo hornado, pavo relleno, puede hacer pato a la naranja, puede hacer lo que sea. Nunca ni chancho, ni camarones, ni mariscos. El 17. Cuando anocheció, Yeshua llegó con los 12. Mientras se reclinaban y comían, Yeshua dijo, sí, les digo que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se molestaron y empezaron a preguntarle uno por uno, ¿no quieres decir que soy yo, verdad? Imagínense. Es que definitivamente los ladrones son sinvergüenzas y conchudos. Ellos se molestaron y empezaron a preguntarle uno por uno, ¿no quieres decir que soy yo, verdad?
Pero más esta frase la dijo Judas Iscariote. Es uno de los 12, le respondió. El que moje el matzá en el plato conmigo, el matzá, el pan, que lo remoje en el plato que tenía vino, el que remoje en el plato conmigo, ese es el traidor. Porque el Ben-Hadad, dice Yahshua, el Hijo del Hombre, morirá, tal como dice en el Tanaj, que sucederá. Pero ay del hombre por el cual el Ben-Hadad es traicionado. Pero ay del hombre por el cual el Ben-Hadad es traicionado. Hubiera sido mejor para él nunca haber nacido. Justo a ese infeliz no lo abortaron. Mientras estaban cenando, Yahshua tomó un pedazo de matzá, pronunció la verajá, la oración, lo partió, el matzá, que es como una galleta, lo partió y lo dio a ellos diciendo, tomen esto es mi cuerpo. Ahí los discípulos casi se desmayan, sí, les digo, ¿no? Porque ellos lo tomaban todo literal, porque era la primera vez que estaban con Yahshua. No es que era la quinta vez que había regresado Yahshua, era la primera vez. Y les estaba diciendo que coman, que ese era el cuerpo de él. Entonces los hombres sentían que se iban a morir. Tomen esto, este es mi cuerpo. También tomó una copa de vino, pronunció la verajá, la oración, y la dio a ellos. Todos bebieron. O sea, ya aquí, si ya nos comimos el cuerpo del Señor y esto es la sangre, pues aquí va la sangre. Él les dijo, esta es mi sangre que ratifica el nuevo pacto. ¿Ya? ¿Cuál era el primer pacto? Cuando Yahshua, cuando Moshe bajó del monte Sinaí y por el becerro que habían hecho, él rompió las tablas, tuvo que subir otros 40 días más de ayuno, y cuando bajó, ya él hizo matar un cordero y la sangre del cordero la echó sobre todo el pueblo y sobre las tablas. O sea, para Dios la única forma de perdonar los pecados es con sangre. Por eso cuando Adán y Eva habían pecado, el Abba Yahweh dice en Génesis 1, Adán y Eva pecaron, dice que el Abba Yahweh mató corderos y ovejas y machos cabríos. ¿Por qué los mató? Porque él quería las pieles de esos animales para cubrirlos, porque ellos andaban desnudos, pero como ya pecaron, ya no eran como niños de 2 años que pueden andar corriendo por la sala desnudos y ellos ni saben que está eso, que está mal, no saben. Entonces, ellos tenían que saber que la única forma de perdón de pecados es por medio de la sangre. Si Yahshua no moría, y más que todo, si el soldado no le hubiera enterrado la lanza por un lado y le entró directo al corazón y se chorreó toda la sangre de Yahshua, si esa sangre no hubiera sido derramada, ninguno estuviéramos para el cielo. Todos estuviéramos para el infierno, porque no hay pecado que se perdone sin sangre. Cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, primero tuvo a su hijo Ismael por la apresurada de su esposa Sara, ¿no? Que sí, que ya se me fue, ya tengo la menopausia, ya no vamos a tener el hijo que nos prometió.
acuéstate con la esclava para tener un hijo. Y ahí tuvo a Esaú. ¿Qué significa Palestina? Esaú es Palestina. Por eso, y Jacob es Israel. Isaac tuvo a los dos hijos, a Esaú y a Israel. Y la palabra que dice, en lo que Dios es soberano, Él puede amar o puede odiar a quien Él quiera, porque Él es Dios, es divino y es soberano. Y ahí dice, el Abba Yahweh a Jacob amó, a Israel amó y a Esaú aborreció. Por eso Dios aborrece a los palestinos. Por eso imagínense en qué pecado está la gente que se mata hablando y saliendo a favor de los palestinos. Porque los palestinos, los actores de Hollywood, son una tontería comparado con ellos. Ellos, los israelitas, les han hecho hospitales. Y la medicina se la mandan los israelitas. Pero estos infames, bien calladotes, viendo que los de Hezbolá hacían túneles y túneles debajo de las escuelas y debajo de los hospitales. Eso es traición. Porque esos hospitales se los estaban haciendo los israelitas. E hicieron túneles llenos de armas debajo de los hospitales. Entonces, cuando los israelitas los atacaban a esos hospitales y a esas escuelas, entonces, ¡ay, mire lo perverso que son los judíos! Han disparado contra la escuela de mis hijos, han disparado contra el hospital de niños. Y el mundo, pobrecito los palestinos, esos judíos son unos pobres desgraciados. Cuando no tienen agua, porque no tienen agua, Palestina vive en una montaña de roca y no tienen agua, no tienen ríos, no tienen nada. Israel manda equipos grandes para que cojan el agua del mar y la desalinicen, porque los que inventaron la desalinización del agua fueron los judíos. Tienen una operación que nadie se las puede hacer. ¿A dónde van los palestinos? A Israel. Pero eso sí, está un judío comprando en un supermercado y cuando ni se imagina está un ¿cómo se llama? El de los que estoy hablando, de los palestinos. Está un palestino con un puñal y le mete una puñalada. Así de la nada, en un supermercado, en un cine, en donde quiera. Pero ahí nadie reclama ni dice nada. O sea, si se murió un judío, se murió un perro. Pero si se murió un palestino, ¡ah! Entonces, mire lo que hicieron hace años. Ellos veían que los altos del Golán, el desierto, era inmenso, pero era tierra completamente seca donde no le salía pero ni una espina, aunque sea para decir que algo producía. Pero los israelitas usaron irrariegos, usaron fertilizantes y todo, e hicieron florecer el desierto. Dios les hizo florecer el desierto. Entonces ahí sí los palestinos fueron a la ONU, fueron a todas partes, a la OTAN, a rogar y decirles que por favor le den el desierto. Los israelitas le dijeron, ¿quieren el desierto? Bueno, le sacaron todas las plantas.